Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí La Voz del Camionero, órgano oficial de difusión y comunicación, interacción de Fenatrado. Buenas tardes, Yanil Vázquez. Buenas tardes, Ángela Costa. Me place, como siempre, pues acompañarte a la conducción de este espacio, la voz oficial de Fenatrado, su voz, la voz del camionero. El igual. gusto es mío tener aquí una digna representante de la provincia Sánchez Ramírez. Gracias. Y como no, también saludar a toda esa población, a todos los choferes. Me comí una trucha de... ¿Cómo le gusta a usted la trucha? Bueno, esta me la regalaron, me voy a ahorrar y la persona sabe. En coco, con coco. Bueno, patrón, coco, yo... salsa de coco, sí. Espero que usted se la haya disfrutado. Más extraordinaria, una exquisitez. En mi casa a mí me gusta la comida con coco, patrón, ese es el problema. Bien, nosotros hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos que abordar obligatoriamente el tema de los combustibles, no solamente en la faceta de la reducción de los precios del combustible en la República Dominicana, por donde andan los precios del petróleo, sino que también debemos abordar la resolución, la disposición que se discute en el Congreso como iniciativa de Ricardo de los Santos. También tendremos una importante entrevista a Hernán Paredes, que es el director del Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Intran. Una entrevista que yo sé que tendrá muchos datos importantes que dar a conocer, que quizás nosotros mismos conocemos muchos puntos de ellos. Lo ignoramos. Y están ahí a la vista de todos nosotros. Así es. Y dan informaciones contundentes. Esta estadística que ha podido levantar el Observatorio Permanente de Seguridad Vial. Vamos de inmediato al contenido del espacio de hoy. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Camionero. Nosotros en la semana que recién transcurre vivimos un episodio sumamente importante y al cual Fenatrado dio el frente con prontitud. Se trata de la agresión, la herida de que fue objeto un chofer de camión que transportaba un tráiler en Haití con carga procedente desde República Dominicana y que en medio de una de estas protestas que se ha estado dando en toda la semana, pues el camión fue objeto de una agresión y el chofer recibió un disparo. Tenemos informes de que ya el chofer está en República Dominicana,
Ricardo de los Santos, que no solamente se preocupó por el chofer, no obstante, este chofer no ser parte de la familia Fenatrado, él es un contratado de una empresa privada, está vinculado al sector privado, no está afiliado a Fenatrado, pero Fenatrado fue a la embajada haitiana, presentó una comunicación de demanda de atención a este caso. También fue Fenatrado, Ricardo de los Santos, fue a la Cancillería de la República y allí presentó la misma comunicación y la misma demanda. Ya el chofer está en República Dominicana y nosotros nos sentimos gratamente satisfechos porque el Señor pues salvó la vida de este hombre en medio de la situación que estaba en Haití. Ya él está en el país y qué bueno que se ha recuperado y ya está viable y en salud. Miren, el señor Gustavo Montalvo, la presidencia de la República, dio una información que no ha trascendido en los medios esta semana vinculada al transporte y dijo en un anuncio a los actores, operadores del sistema de transporte, les dijo, miren, en los próximos días, en las próximas horas, a la mayor brevedad posible, dije Montalvo, fue la directora del Intran, estaremos dándole respuesta a los acuerdos a que habíamos arribado en el tema del reacondicionamiento de las rutas de tránsito en el Gran Santo Domingo. Esa es una buena noticia, que se ha retrasado y que con irresponsabilidad la ha manejado el gobierno dominicano. En tercer lugar, el tema de la semana, tanto así que los grupos sociales, políticos, lo han asumido como propio, como una demanda en este momento, están insistiendo en que se reduzcan los precios de los combustibles. Pero los precios de los combustibles en el país han estado bajando, aunque de manera no proporcional. No voy a decir no suficiente, no proporcional a lo que debió estar bajando. Para que tengan una idea, este viernes los combustibles cerraron, vamos a poner un ejemplo, la gasolina sin plomo cerró a $1.40 el galón. $1.40 el galón, estamos hablando de 72 pesos, 72, 73 pesos. Eso es lo que es $1.42. El barril de petróleo cerró a $50. $50 en el día de hoy. El gobierno bajó el viernes pasado los combustibles en la República Dominicana. Por ejemplo, a la gasolina premium que estamos refiriendo, le bajó 4 pesos con 80 centavos. En total, el gobierno le ha bajado en las 4 últimas semanas un promedio de 22 pesos, 23 pesos, 24 pesos le ha bajado el gobierno. Estaba a 243 pesos el galón de gasolina premium sin plomo y hoy está a 219, como ustedes pueden ver en la pantalla. Esa reducción representa menos del 10% del costo del galón de gasolina premium. Pero lo mismo se refleja y se repite en cada uno de los otros insumos, gasoil regular, gasoil premium, igual sucede en el gas licuado de petróleo, en el querosene. Todos los derivados del petróleo sufrieron baja. Es verdad, en las últimas 4-5 semanas han estado recibiendo una baja. Ahora, no proporcional a lo que ha bajado el costo del barril de petróleo en los mercados internacionales. ¿Ustedes saben cuánto ha bajado el barril de petróleo? Un 32%. 32%.
y aquí se le ha bajado un 10%. Esa proporcionalidad es la que mantiene a la gente irritada y nosotros tenemos que reconocerlo y auspiciarlo. La próxima semana vamos a debatir aquí un tema que le vamos a buscar el mecanismo para hacer el abordaje, para que ustedes sean partícipes de lo que este tema significa. Obras Públicas hace unos días acaba de bajar el precio, aumentar el precio de el transporte de materiales en volteo. Entiéndase, ¿qué se transporta en volteo para el sector construcción? Arena, grava, relleno de base granular, relleno clasificado de planta, asfalto, frío y caliente. En cualquier caso, Obras Públicas ha hecho una revisión de precio unitario y ha aumentado en función del costo de los aumentos que ha recibido el combustible, ha aumentado el transporte por kilómetro de los agregados que transportan los volteos. Esto ha levantado una voz de protesta por parte de un grupo de llamados empresarios del transporte, y estos empresarios del transporte se quejan porque lo que hacían era que si Obras Públicas pagaba a 10, ellos querían pagar a 7. Con esta resolución se obliga a los contratistas de Obras Públicas a establecer un pago a los camioneros, a los transportistas de materiales para la construcción en un marco justo que se corresponde y se indexa en función de los precios de los combustibles y en función del precio del dólar. Esto en cada caso. Uno es la proporcionalidad en torno a lo que es el transporte de asfalto y otra es el transporte de los agregados. En una sola resolución hay dos tablas que define un nuevo índice de precio para cada uno de estos renglones. Nosotros vamos a hacer un abordaje a profundidad de este tema porque la gente se deja llevar por la publicidad, la propaganda de un grupo y de un sector que tiene niveles de influencia en los medios de comunicación y opina y hace opinión, como es ese grupo de llamados empresarios del transporte. Pero ese tema lo vamos a abordar la próxima semana. Como habíamos anunciado al principio, en la segunda parte del programa se encuentra con nosotros el ingeniero Hernán Paredes. Él es el director de la unidad permanente de evaluación a la seguridad vial, un observatorio permanente a la seguridad vial. Con él haremos la segunda parte de este paso.
Gracias por continuar con nosotros. Tal como habíamos anunciado al inicio del espacio, en escena se encuentra el ingeniero Hernán Paredes. Él es el director del departamento del Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Intran, Obras Públicas. Con él tenemos varios temas que hablar. La estadística, la data, la información recaudada en el tiempo en el país es un gran déficit, es una tarea pendiente. El ingeniero le tocará explicarnos en qué consiste este observatorio. Buenas tardes, ingeniero, bienvenido a la voz oficial de FENATRADO. Buenas tardes, gracias por invitarme a este programa, tan escuchado programa especializado en transporte, que es el área del Intran, del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Efectivamente, somos el director del Observatorio Permanente de Seguridad Vial y, como tú dices, este observatorio viene a cumplir una misión que no tenía ninguna institución pública hasta ahora, que es hacer una consolidación de las estadísticas de seguridad vial. Esas estadísticas que sirven de información, base para tú diseñar políticas públicas efectivas en materia de seguridad vial y movilidad. El domingo pasado, precisamente hace una semana, iniciamos en el Intran la celebración de la Semana de la Seguridad Vial y ese domingo nuestra directora ejecutiva, la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, habló de los primeros datos consolidados de este Observatorio Permanente de Seguridad Vial. Habló de 2.804 muertos en el año 2017. Dijo que es una cifra intolerable, como país tenemos que hacer algo con esto, pero también dio un dato esperanzador, y es que se empieza a ver un punto de inflexión positiva en los indicadores de seguridad vial entre los años 2016 y 2017. Por ejemplo, las muertes totales se redujeron en un 10.07%. En el 2017 fueron 2.804, pero en el 2016 fueron 3.118 personas que perdieron la vida. En el caso de los motores, una reducción de casi un 15%. 14.5% hubo una reducción. 1.452 motociclistas murieron en el año 2016, pero en el año 2017 solamente, una cifra menor, 2.241, para 211 muertes menos, una reducción de un 14.5% en un segmento que, como tú sabes, está históricamente más del 60% de las muertes por siniestros viales en la República Dominicana. ¿Por qué? Escúchame, Yanil. ¿Por qué ustedes cambian el concepto de accidentes de tránsito por siniestros? Siniestros de tránsito. Me llamó la atención, yo tengo un amigo, el doctor Amaury García, cuando era director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, él no decía accidentes de tránsito, sino choques de tránsito. Efectivamente. Y cuando se refería a una persona con discapacidad sería no un lisiado, un tullío. Entonces, ¿por qué adoptar este tipo de...? Fíjate, ¿cuál es el concepto? Mundialmente, y organismos como la Organización Mundial de la Salud se refieren también a no accidentes de tránsito, sino siniestros viales. ¿Por qué? Porque un accidente es algo que tú no puedes prevenir. Sin embargo, lo que ocurre en nuestra calle es totalmente prevenible, exactamente. Hay tres factores generales que te producen los siniestros viales: factor humano, factor vehículo y factor vía. De estos tres factores, más del 90% se produce por factor humano. Es decir, esos errores que cometemos en las vías cuando no respetamos las normas de tránsito, cuando estamos distraídos utilizando el teléfono móvil. O sea, más del 90% se produce por estos factores. Por lo tanto, ese concepto de dejar de llamarle accidente, porque no son accidentes, son totalmente prevenibles, entonces llamarle siniestros viales. Ese tema de el siniestro vial, amén de esos tres elementos que tú refieres, que son los que se involucran, los que sustentan el evento: el vehículo, condiciones del vehículo, la capacidad nuestra como recurso humano en el proceso de conducción y la calidad de las vías. De esos tres elementos, defíneme qué se está trabajando en este momento. ¿Qué están ustedes haciendo, aunque no es tu área, pero qué se está haciendo para mejorar el factor humano? El conductor que sepa, conozca, domine la ley,
tenga prudencia, sepa manejar en condiciones no a la ofensiva, sino a la defensiva, la calidad de las vías, y en tercer lugar el tema de la supervisión de los vehículos, que se anunció lo de los talleres, pero no ha pasado de ahí. Fíjate, necesariamente para poder hablarte de esto tengo que hablarte de cuál es la estrategia del Estado en materia de seguridad vial. Y debo decir, y a propósito de que hoy termina la Semana de la Seguridad Vial, o terminó con una misa que hicimos en honor a las víctimas de accidentes de tránsito, tengo que decir que todo empezó con ese informe de la OMS en el año 2015, que nos otorgaba una tasa de 29.3 muertes por cada 100.000 habitantes, la más alta del continente americano, año 2015. Sí, correcto. En el 2016 el presidente de la República, licenciado... Un escándalo aquella información. Sí. En el 2016, inmediatamente posterior a este informe, el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, emite un decreto y crea la Comisión Presidencial para la Seguridad Vial, que fue una manera de obligar a todas las instituciones públicas que estaban implementando políticas públicas dispersas en el sector a que se sentaran en una mesa y definieran una estrategia integral de seguridad vial en la República Dominicana, la primera en su tipo, que se llamó Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial. Un gran aporte trascendente que marcó un antes y un después. Así es. Y posteriormente, inmediatamente, entonces se aprueba la Ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, como tú sabes, que ya fue, lo que coronó el proceso de armar toda esta estrategia del Estado para combatir esta epidemia de muertes y lesionados. Y ese plan estratégico se movía... Tenía un propósito ese plan estratégico. Claro, reducir en un 30% las muertes al término de este periodo, que sería en el año 2020. Así es. Y ustedes, según los datos que han ofrecido, apenas han logrado llegar a un 10%. A un 10%, pero vamos bien. Y recuerda, por ejemplo, que este es el año 2017, cuando se aprobó la ley en febrero, pero el Intran entra a operar en julio, pero en medio de un ejercicio fiscal, o sea, sin presupuesto. Aún así, con todos estos obstáculos, hemos logrado, claro, más instituciones están involucradas, la propia DGCET, el sistema 911. Te voy a dejar aquí en nuestro informe estadístico cómo en las provincias donde empezó a operar el 911 se mantiene una reducción sostenida de la muerte in situ, que ocurre en el sitio, la que reporta DGCET. Pero volviendo a lo del Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, este plan se movía en 6 ejes fundamentales. Institucionalidad. La primera gran misión del Intran fue fusionar 5 instituciones que hacían acciones dispersas en el Estado. Ya esto de por sí tiene un impacto. Tú tienes políticas dispersas a un órgano rector en donde todo el mundo le está apuntando a las áreas críticas que hay que atacar. Institucionalidad es el primer eje del plan estratégico. El segundo eje es movilidad. Como tú sabes, hemos estado discutiendo con los operadores del transporte un plan de reordenamiento del transporte público de pasajeros que implica, por fin, retirar los conchos y poner unidades de autobuses que, al ser menos, ocuparían menos espacio, pero también brindarían un servicio de calidad a la población. Eso está ya ahí, amigos tuyos como del sector de transporte de pasajeros que ya están poniendo sus órdenes. Y con autofinanciados. Exactamente. Esto es para ejecutarse en el corto plazo. Pero así, un sinnúmero de estudios se están haciendo de movilidad con aliados tan interesantes como la Agencia Francesa para el Desarrollo, por ejemplo, en nuestra dirección de movilidad sostenible. Ese es el segundo eje del plan, movilidad. Tercer eje, educación, del Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial. Ya le mostramos al ministro Andrés Navarro los programas educativos para que la educación vial empiece a impartirse en el sistema en el primer trimestre del año 2019, de manera transversal. Vamos a formar a los formadores de maestros, y esto a su vez a los maestros, y los maestros van a darle a nuestros niños, niñas y adolescentes educación vial integrada de manera transversal en el currículo del sistema educativo. Pero también con la Dirección General de Educación Técnico Profesional ya tenemos casi listo, tenemos varios meses reuniendo expertos de todos los sectores, privado y sector público, en el área de transporte. Tenemos casi definido un currículum para que Politécnicos certifiquen bachilleres en áreas de movilidad y seguridad vial. Pero también con el Infotep firmamos un convenio. ¿Por qué? Como ustedes saben, la ley 63-17 es toda una reforma, es un cambio de paradigma que representa una serie de necesidades para sectores productivos que van a necesitar técnicos calificados que ahora mismo no tienen. Entonces estamos trabajando eso también con el Infotep de manera que fortalecer esa parte. Cuarto eje del plan estratégico, fiscalización.
Estamos trabajando con DGCET para que las estrategias de control policial se basen en la evidencia científica. Es decir, en el Intran continuamente estamos evaluando, por ejemplo, tramos de alta concentración de accidentes. Bueno, ahí es que hay que poner los controles y la fiscalización. De eso se trata. Siguiente eje estratégico, el número 5, tiene que ver con atención. Y ya hablé un poquito de lo que está haciendo el 911. A veces la diferencia entre la vida y la muerte está en unos pocos minutos. Y tenemos ya un 911 que el plan es extenderlo a nivel nacional. Y tenemos evidencia que dicen los datos de que está funcionando, donde ha empezado a operar. Está impactando en las muertes por accidentes de tránsito. Y el último eje, y es el que más me identifico porque soy el director del observatorio, es información. En ese plan estratégico se busca que toda la información sobre tener una data que permita una analítica luego. Una plataforma integrada donde el Estado tenga toda la información sobre siniestros viales de manera oportuna para tomar las decisiones del lugar. Y en ese mismo eje de información estaba la creación del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, precisamente el que me toca dirigir y que ya empezó a dar datos consolidados. Y hablábamos fuera del aire que era una tradición en la República Dominicana que cada institución tenía sus propias estadísticas y lo cierto es que cada institución tenía parte de la historia, no la historia completa. Ahora, desde el observatorio vamos a tener esa historia completa de manera que para formular, evaluar e implementar políticas públicas de seguridad y movilidad utilizamos lo que nos dicen los datos objetivos, lo que nos dicen las estadísticas. Bueno, Ángel, nuestro querido Hernán hacía referencia ya por 2 ocasiones a lo que era la seguridad vial, la Semana de Seguridad Vial, que culminó hoy con una misa a los fallecidos en accidentes de tránsito. Vi que esta acción va dirigida a lo que son peatones y motoconchistas, porque según los datos que ustedes revelaban en la información, son los que mayor incidente tienen en cuanto a accidentes se refiere. Así es. ¿Qué acciones entonces realizaron ustedes esta semana? Vi que ya dieron charlas, visitaron algunas instituciones, federaciones, charlas motoconchistas. ¿Qué otras acciones realizaron? Así es, para hablarte de lo que hicimos esta semana que culminó hoy, esta semana de la seguridad vial, tengo que explicarte por qué se celebra la Semana de la Seguridad Vial. Hace 14 años la Organización Mundial de la Salud evidenció al mundo algo que estaba pasando, y era que millones de personas estaban muriendo en las calles de las naciones del mundo y nadie lo estaba viendo. Ese primer informe hace 14 años puso en marcha una serie de resoluciones de las Naciones Unidas, y todos los países signatarios empezaron a impulsar una serie de políticas públicas tendentes a enfrentar esa problemática. De ahí viene, recuérdate, la ley 63 y en 17 duró casi 6 años discutiéndose. Bueno, una de las decisiones que se tomó era que los países tenían que promover, hacer visible a la sociedad esta problemática, y se escogió el tercer domingo de noviembre para hacer ese trabajo extra de visibilizar en el imaginario colectivo social que esto es un problema que había que enfrentar. De hecho, cuando vienen aquí especialistas extranjeros, dicen que el dominicano tiene la percepción de riesgo reducida. O sea, nos acostumbramos al problema. Sí. ¿No? Y eso es peligrosísimo. Ese detalle es interesante. Tenemos la percepción de riesgo reducida. Así es. Recientemente tuvimos aquí un especialista de la OMS. Él se hospedó en el Hotel Crown Plaza y él quería caminar en la mañana y no se atrevió a cruzar la George Washington. Pero él veía cómo la gente nuestra cruza olímpicamente, como todo un deportista. Totalmente, y eso es peligroso. Entonces eso es lo que estamos haciendo esta semana, tratar de visibilizar la problemática, que entendamos que esto es una verdadera epidemia. O sea, a pesar de que los indicadores empiezan quizá a cambiar, pero 2.804 muertos, eso es demasiado para nuestro país. En el 2013 se hizo un estudio, probablemente tú lo conoces, 2013, que las muertes por accidentes de tránsito le costaban a la economía del país 2.21% del Producto Interno Bruto, solo las muertes. Sin evaluar el costo de la reparación de los vehículos, heridos y daños materiales, exacto. Los daños materiales y la inversión en salud. Bueno, estaba contemplada en ese estudio la inversión en salud.
Exactamente, entonces eso es lo que estamos tratando de hacer esta semana, y además de las actividades que empezaron con el domingo pasado con el lanzamiento de los primeros datos consolidados de estadística de seguridad vial. Hemos estado capacitando motociclistas, hemos estado capacitando, por ejemplo, a médicos pediatras sobre los sistemas de retención infantil. En eso te tengo una pregunta. ¿Bajo qué objeción entonces que se educan un poquito los médicos concernientes a eso? ¿Están en desacuerdo en que los niños usen la silla o los cinturones? No, todos estamos de acuerdo que estas sillas salvan vidas de niños, nuestro tesoro más preciado. Pero también los datos demuestran que la mayoría de las personas no saben utilizar este dispositivo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si formamos a los pediatras, estos pediatras se convierten en multiplicadores para capacitar a otros pediatras. Y todos estos a su vez a los padres de los niños. Esto es algo que lo visibilizamos esta semana porque queremos crear la conciencia, pero es algo que vamos a estar haciendo durante todo el año. Pero también nuestra directora ejecutiva inauguró el primer parque de educación vial infantil en Megacentro, y con el Ministerio de Educación se está llevando o se estará llevando niños, o se llevó todos los niños, y a pesar de que terminó la semana, va a seguir el parque unos días más. Tú sabes que a mí me impactó esta semana. Tuve la oportunidad de acercarme al vehículo de Ricardo de los Santos, presidente de Fenatrado, y él tiene 2 niños pequeños, pero ya niños de alrededor de 8, 10, 12 años. Y en sus vehículos hay un par de sillas para cada uno en el asiento de atrás. Allá establece, fija ahí para su excelente. Su uso. Y mira que aún siendo niños de esta edad, claro, que los niños a veces ponen resistencia, claro, al uso de la silla. Totalmente. Pero la verdad es que en el país debemos fomentar esta cultura de protección a este ser vulnerable, como es el infante. Hernán, adelante. En cuanto a ese tema también, quería saber el por qué ustedes se focalizan en cuanto a la educación de los motoconchistas. Vi que la charla era específicamente en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, y veo que en mi caso personal considero que hay otras partes del país donde el flujo de motoconchistas es mucho mayor. ¿Pero será entonces que la tasa de accidentes será mayor aquí? Sí, evidentemente el Gran Santo Domingo concentra la mayor población en la República Dominicana, pero quiero recordarte que durante esta semana de la seguridad vial que culminó, estábamos visibilizando cosas que hacemos durante todo el año a nivel nacional. La ley creó una Escuela Nacional de Educación Vial cuya misión es dar educación vial, esta nueva formación, este nuevo paradigma que implanta la ley 63-17 a todos los ciudadanos, con formación especializada, claro, para motociclistas, para peatones, para niños, tenemos educación vial infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos durante todo el año desde el Intran capacitando a nivel nacional, y te prometo que estaremos intensificando en Cotuí, en tu querida Cotuí. Me vaya para allá, patrón. Para que lleven la parte educativa vial a la provincia Sánchez Ramírez. Yo le comentaba a Hernán, patrón, disculpe que le interrumpa, adelante, que es importante que además de formar quizás los conductores, el peatón también forma parte importante de la educación. Claro que sí. Ahí van a tener que montar una campaña que lo han estado haciendo. Intensificarla más será. Masiva. Sí. Adelante. Fíjense, por los medios de comunicación. Fíjense que durante toda esta semana hubo una campaña masiva y se unieron todas las instituciones del Estado. Presidencia, MINER, Despacho de la Primera Dama, Ministerio de Salud Pública. O sea, logramos posicionar en la mente de la gente la temática, la problemática, esta epidemia de muertes y lesionados. Estaremos haciéndola durante todo el año, pero especialmente esta semana hacemos un esfuerzo extra para llegar a toda la sociedad. Y así ha sido. Los comunicadores como ustedes han estado hablando del tema. Queremos que hablen del tema. Hemos estado dando formación especial a los comunicadores porque son unos aliados fundamentales para que la gente entienda esto. Y para el cambio que se requiere en la sociedad, el motor, el instrumento, tiene que ser la vía de la comunicación. Así es. Los medios de comunicación. Así es. Y de hecho, nuestra directora ejecutiva en esa formación que se dio a los medios de comunicación, ella decía incluso, no que no nos critiquen, pero queremos que dominen la parte técnica, claro, de la temática, porque la gente los escucha a ustedes. Bueno, Hernán, permítanos hacer una pausa. Viviano no me invitó a esa actividad
Claudia Francesca va a caer en desgracia. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a ver el tema estadístico de lo que ha podido levantar el observatorio y conocer el juego que han tomado, la participación que han tomado los vehículos pesados, el transporte de carga en este aspecto y qué información al respecto tú has podido levantar. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros en el tema. En esta parte del programa hemos especializado este espacio para compartir con el ingeniero Hernán Paredes, director del observatorio, responsable del Observatorio Permanente de Seguridad Vial en el Intran. Y anunciamos que íbamos a entrar a estadística. Me llamó la atención que en el discurso de Claudia Francesca dio a conocer un detalle de que la mayor cantidad de muertos o de accidentes, no tengo la precisión, de motoristas se daba entre 7 de la mañana y 11 de la mañana. Explícame esta manifestación. Sí, efectivamente en este primer informe dimos información sobre el rango horario que representa mayor cantidad de muertes por siniestros viales, y a diferencia de, dimos los datos 2016-2017, en el 2017, el rango horario donde resultaron mayores fatalidades fue el correspondiente a la mañana, de 6 de la mañana a 11:59 de la mañana, a diferencia del año anterior, que fue el rango horario de la noche, 6 de la tarde hasta 11:59 p.m. de la noche. Ahora bien, es importante decir que además de estos informes estadísticos, estamos complementando con investigación para determinar precisamente lo que tú nos estás preguntando. El observatorio no solamente recolecta y consolida información estadística, sino que tiene que complementarla con otro tipo de estudios específicos para determinar por qué está sucediendo esa inflexión en un determinado rango horario o en un determinado tramo carretero. Y yo le contaba a mi amiga aquí querida que, por ejemplo, con INTEC estamos estudiando tramos de alta concentración de accidentes en la autopista Duarte, por ejemplo, para ver qué está pasando, qué está produciendo ahí esa alta fatalidad o esa alta accidentalidad, y intervenir, corregir lo que sea que esté pasando en ese tramo para reducir la siniestralidad en el mismo. Pero estos son estudios que están en proceso, pero también se darán a conocer. Ustedes involucran entonces en la analítica el INASIF, por ejemplo, para totalmente la Policía Nacional. Así es. El 911, las entidades que participan
de la atención al Claro que sí, al siniestro. claro que sí. Qué bueno que mencionas estas instituciones. Por ejemplo, con el INASIF, recientemente le dimos talleres a todos los médicos legistas y forenses. Y le decíamos a ellos, ustedes que ven la muerte a la cara todos los días, pueden ayudarnos precisamente a que se reduzcan. ¿Cómo? Haciendo registros precisos que nos den idea de los factores de riesgo que producieron esas muertes, para que desde el Estado podamos determinar por qué están sucediendo. Si no tiene sentido la analítica, la data. Exactamente, pero tenemos que admitir que hay mucha oportunidad de mejora. Por ejemplo, la ley 63-17 crea las unidades técnicas de investigación de accidentes de tránsito, la DGC, sí. Antiguamente. Esa parte la estamos trabajando con ellos para fortalecerla, pero tenemos que admitir que hasta ahora en el Estado Dominicano nos concentrábamos más en establecer culpabilidades cuando ocurría un siniestro vial, no las causas. Necesitamos saber las causas para poder implementar políticas efectivas para prevenirlo. Eso está en proceso, estamos construyendo las capacidades, tenemos aliados interesantes, gobiernos amigos como el de Costa Rica, por ejemplo, que tienen más experiencia de nosotros en gestión de seguridad vial, nos han estado asesorando. Recientemente hemos aprobado un convenio de colaboración con ellos, donde ellos van a venir, por ejemplo, ayudando a fortalecer el observatorio. Entonces, háblame de las estadísticas, Paredes. ¿Cuál es el levantamiento que has podido calibrar ustedes al momento de hacer la analítica de esta estadística? Sí, primero, como decíamos al inicio del programa, empezamos a ver un punto de inflexión. En el total de muertos se redujo en un 10.07%, como dije. 2017 fueron 2.804, 2016 habían sido 3.118. También el segmento que aporta más muertos a los siniestros viales. En el sector que aporta más muertos a los siniestros viales se produjo una reducción. Bueno, lo tenemos en pantalla. Es importante decir también, si me pueden poner la segunda gráfica, que quienes están muriendo son los hombres. Esto tiene su explicación. ¿Cómo? Esto tiene su explicación porque hay más hombres, hay más hombres conduciendo. Y por ejemplo, hay más hombres. No, yo creo que hay más mujeres conduciendo. Hay más hombres conduciendo y hay por más. Por lo menos en el centro urbano de la capital, por cada 10 vehículos que me pasan por el lado en la mañana, entre 7 y 8 de la mañana, sí, pero fíjate, 6, 7 lo que pasa es que ustedes se distraen más, porque nosotros nos tiramos, pero quizás en maquillaje o algo así. No, pero yo veo a las mujeres pero maquillándose, peinándose. Oye, me hacen de todo, hablando por teléfono y conduciendo. Eso es maravilloso. No, pero fíjate, por ejemplo, el segmento que aporta más muerte a los siniestros viales son los motociclistas. Sí. Evidentemente hay muchos más motociclistas que, varones, que mujeres, hombres exacto, que mujeres. Pero el parque vehicular, más del 50% del parque vehicular son motocicletas. Entonces, por ahí se ve. Pero efectivamente, aquí tenemos en pantalla esa diferencia de muerte. 2016, 3.118 muertos. Así es. Principal fuente de muerte del año. Así es. Y si me pueden poner la siguiente gráfica, ahí se muestra cómo está la proporción de muerte según el sexo. Y vemos esto de los hombres, un 89% en el 2017. Pero vamos a los grupos etarios. ¿Cuáles son las edades que están siendo más afectadas por esta epidemia de muerte, queridos amigos? Y son los jóvenes. Siguiente, la gráfica, por favor. Esa es la tabla. Vea la gráfica, Angelo. Y esta gráfica coincide con lo que reportan organismos internacionales, que son jóvenes entre 15 y 29 años que se están matando en nuestras calles. Eso es una... ¿Y a qué ustedes se lo atribuyen eso? Bueno, esa es una edad, estamos haciendo la investigación del lugar, pero repito, necesitamos más levantamiento sobre factores de riesgo, pero esa es la edad donde... esa es la edad inmadura del ser humano, donde tomamos alcohol y conducimos. Esa es la edad donde nos distraemos mucho conduciendo y viendo el celular. Esa es la edad también donde somos más propensos a hacer competencias, a ir a altas velocidades. Pero toda esa información la estamos investigando y la iremos publicando también como productos del observatorio. Pero eso es un daño, la sociedad no tiene la capacidad de valorar el daño que es que los más jóvenes sean los que estén muriendo, Yanil. Se supone que nuestras sociedades tienen que promover que nazcan muchachos, que entren y se incorporen al aparato productivo, que ese joven en el que la sociedad ha hecho una inversión en su formación tronque su vida abruptamente en el momento de incorporarse al aparato productivo en la plenitud
es un fracaso para la sociedad. Así y es. tiene un costo extraordinario. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que a veces nosotros como juventud queremos vivir ese nivel de adrenalina y a veces no medimos niveles de consecuencia que eso nos pueda traer, no tanto a nosotros, sino a aquellas personas que transitan con nosotros en las carreteras y sobre todo el dolor que eso causa a nuestras familias. Así Entonces es. ese nivel de imprudencia, velocidad, que nos pasamos el semáforo, que no ponemos el cinturón, son medidas que debemos de tomar y que debemos orientarnos y vivir cada día, pues informarnos un poquito más y así tomar las precauciones necesarias. Pero gracias a Dios, ustedes ya me informaban que van a implementar y ampliar lo que es la gama educacional en lo que se refiere al observatorio. Claro, así es. Al Intran, el observatorio es parte del Intran y hay muchas áreas que aportan a todo esto y mandan su información al observatorio. Nosotros la estudiamos y la mostramos a la sociedad. Y si me pueden poner también la gráfica, tenemos una gráfica aquí que muestra la evolución de muertes entre los 2 años según el mes del año. Muéstrale la gráfica vamos a verla para que los muchachos la vean, porque Ángelo está presentando una data que no es la que Se adelantó. Esa es la de rango horario. Adelantaste un poquito. Esa es la de los rangos Pero horarios. podemos ver en lo que nos las ponen, podemos ver la diferencia de la evolución por mes de las fatalidades entre 2016 y 2017. Y fíjense, más para adelante, por favor. Ángelo. Y podemos ver cómo precisamente en el año anterior, en la hoja anterior a esa. En la hoja anterior. Y podemos ver ahí la línea más oscura es el año 2017 y la naranja es el 2016. Ahí podemos ver cómo de enero a diciembre se mantiene estable la evolución de muertes en el año 2017, mientras que en el 2016 se producían estos picos. El mayor el mayor en diciembre. Es diciembre, enero y julio en el 2017. Fueron los meses de mayor fatalidad y son los meses que precisamente por lo que nos muestran estos datos son los meses que le vamos a poner más empeño a campañas de prevención. Y son los meses de mayor días festivos también. Así es. Entonces la siguiente gráfica muestra entonces los días de la semana y vemos cómo se mantiene una tendencia en el 2017 muy parecida a la del 2016, siendo el domingo el día de mayor cantidad de fatalidades y le sigue lunes y sábado. Entonces es bueno saber estos datos porque entonces desde la DGCET podemos poner un mayor empeño en esas áreas críticas que nos está diciendo. Podemos poner a barajar a los AME, a los DGC, miércoles, jueves, martes, miércoles y jueves, y viernes, sábado y domingo y lunes ponerlos a trabajar full. Esa es la conclusión. Los datos nos dicen mejor cómo apuntar. Si pueden ponerme la siguiente gráfica, entonces ahí tenemos los rangos horarios, que ya hablamos de eso más al principio del programa, y vemos la variación que les decía en el rango horario. Un poquito más abajo la gráfica, esa es la tabla, Ángelo, esa es la gráfica. Ok. El rango horario que más fatalidades presentó en el 2016 era el de la noche, como decía, de 6 a 11 y 59, pero vemos una variación respecto al 2017 y vemos que en el 2017 el rango horario de mayor fatalidad fue de 6 de la mañana a 11 y 59. Es importante entender eso porque el comportamiento de la gente cambia con el tiempo y los datos estadísticos nos dicen efectivamente qué está pasando para que los limitados recursos presupuestarios los reorientemos a donde tenemos que orientar. Que hacer los esfuerzos por reducir esta siniestridad. Exactamente. La siguiente gráfica muestra entonces el porcentaje de muertes a causa del tránsito por tipo de incidentes, si es estrellamiento, deslizamiento, colisión, choque con animal. Fíjense que las colisiones entre vehículos es escandaloso. Es por mucho triplica casi todas las demás. El mayor tipo. Entonces estudiar este tipo de accidente nos permitiría tomar acciones. Entremos ahí, Hernán, a conocer si ya es posible. Ustedes han tenido el tiempo, porque yo entiendo que este es un equipo, una especialidad joven dentro de Intran y dentro de nuestro sistema. ¿Tienen data para dar a conocer la participación del transporte de carga? Claro. Y cómo, para involucrar a Fenatrado
en todo el ejercicio de reducción de muertes, aunque los eventos del transporte de carga son de alto incidencias, es decir, en el siniestro, muertes, daños, pero son los menos en el... Exacto, son de alto impacto porque son dramáticos, pero en realidad en términos de aporte al total son muy pocos. Y en la siguiente gráfica, si la pueden poner, podemos ver el porcentaje de fallecidos, esta comparación entre 2016 y 2017 por tipo de vehículo. Fíjate cómo el transporte de carga en el 2017 solo aportó 4.8% de los muertos. Pero yo quisiera mostrarte, porque también ahí se muestra, a pesar de que aporta muy poco, pero se muestra también un punto de inflexión positivo. Si me pueden poner la tabla anterior a la gráfica, por favor. Ahí. Fíjate en esa tabla, ahí están los valores absolutos. En el transporte de carga en el 2016 se produjeron 121 muertos. Y fíjate cómo en el año 2017 solamente 89, es decir, 32 muertos menos. Eso es una reducción de un 26.4% de los muertos ocasionados. Atención, Ricardo de los Santos, don Hipólito. ¿Qué quiere decir esto? Tejada. ¿Qué quiere decir esto? Eso hay que promoverlo. Y Fenatrado tiene mucho que ver porque hemos estado trabajando con ellos en capacitación y sabemos que sus directivos también, a partir de la aprobación de la ley 63-17, han tomado cartas en el asunto y los datos están demostrando que hay una reducción en los muertos ocasionados por transporte de carga. Esto es importantísimo que lo sepan para que tengan claro que lo que están haciendo y conjuntamente con las autoridades está funcionando. Y los datos lo demuestran. 26.4% menos muertes por transporte de carga en la República Dominicana cuando comparamos los años 2016-2017. Hernán Paredes, gracias por estar con nosotros. Yo quisiera que tú, al margen del Intran y de tu función, sienta que este espacio es suyo. Gracias. Que lo aproveche y lo ponga a disposición de esta importante causa institucional de la nación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes.